comenzar a organizar aquí en Pasadi eventos o charlas o como motivar otra clase de cosas diferentes a, digamos, al yoga, al mismo cursos de yoga o a la ayurveda. Comenzamos hace 2 semanas con una charla literaria hermosísima que la dictó Renata Durán. Teli, pues aprovechando a Teli, pues decidimos hacer este curso y bueno, vamos a tratar de traer cada vez personas interesantes. En el marco de los encuentros de Pasadi, en este sitio que se presta tanto para hablar sobre yoga, meditación, automejoramiento, tantra, ya sea a nivel intelectual como a nivel simplemente de curiosidad o de experiencia personal. Entonces, en este ciclo de 3 días de charlas que vamos a tener, la primera charla va a ser el Tantra en 4000 años de búsqueda espiritual en la India. Luego vamos a tener otra charla que será sobre la diferencia en lo que son los templos eróticos y los templos tántricos, porque esto a menudo se presta a confusión. También vamos a hablar sobre el lenguaje de la piedra y las formas. También vamos a hacer algunos ejercicios en los cuales vamos a aplicar las enseñanzas esotéricas del libro del Kaulayana Nirnaya, que es un libro de sabiduría que se encuentra entre los tantras. Comienzo esta charla con la imagen de la India llena de colores que representan las distintas lenguas. Todos sabemos que una cultura, la parte más importante en una cultura es la lengua. Y aquí vemos que hay una gran variedad de lenguas en la India y también lo podemos imaginar que son distintas culturas, distintas formas de vivir, distintas formas de pensar y de actuar de una persona que está en un área subtropical, casi tropical, en Kerala, con una persona comparándolo con una persona que esté en Ladakh, por ejemplo, o los estados del este comparados con Gujarat. Cuando viajamos a la India, a menudo pensamos que porque visitamos unos ciertos estados, unas ciertas ciudades y lugares muy bonitos, que ya hemos conocido la India. La India es muy grande y la India tiene mucha historia. Y sobre esta historia, la historia espiritual, es que vamos a hablar ahora. En esta otra imagen vemos los porcientos de las religiones actualmente en la India. Vemos que los hinduistas son un 82%, que el Islam es un 12%, el cristianismo 2.5%, los Sikhs 2%, el budismo solamente 0.7%, el jainismo 0.5%, los parsis 0.01%. Es importante resaltar que a menudo en español decimos que son hinduistas los habitantes de la India. No, ellos son indios, son los verdaderos indios. Y hinduista es aquel que supuestamente que practica el hinduismo. Entonces ahora vamos a analizar un poco más estos porcentajes. Esto no era así en otras épocas. El budismo fue supremamente importante hacia el año 200 antes de nuestra era. Y hoy en día en realidad no existe tanto en la India, pero viajó hacia otros países de Asia. El jainismo también fue muy importante. Los jainistas construyeron en cuevas los templos más antiguos que existen en la India. Pero regresemos a la gran mayoría, a lo que llamamos el hinduismo, que es 82% de los habitantes de la India. Y aquí tenemos una imagen que es lo que normalmente cuando uno va y visita templos, todos los guías dicen, es que hay una trinidad que es Brahma, Shiva y Vishnu. Brahma tiene como consorte a Sarasvati, que es la diosa de la sabiduría. Vishnu tiene como consort a Lakshmi, que todo el mundo le ruega a Lakshmi para que le dé prosperidad económica. Y Shiva está con Parvati. La idea es que los dioses tienen su pareja y estas parejas, estas diosas, supuestamente dependen de ellos. Como en todas las familias de la India,
que está el hombre con su consorte. Pero vamos a ir un poco más allá. Y entonces es cuando encontramos esta clase de imágenes y comenzamos a decir, ¿y esto qué es? Y luego vemos esta otra clase de imagen. Y esta es bien interesante porque es el lingam, que se dice es la representación de Shiva. Pero como vemos es algo supremamente arcaico. Aquí tenemos una piedra que está en una yoni, que es la vulva, para simbolizar como la creación probablemente. Podemos imaginarnos que en tiempos arcaicos la piedra era un símbolo sagrado, puesto que vemos que las flores se marchitan, las frutas también se pudren, nosotros los seres humanos nos volvemos viejos y morimos, etc., mientras que la piedra se mantiene. Entonces, para los primitivos era muy fácil pensar que una piedra se encontraban características de lo divino, de lo perenne, de lo que no se acaba como nosotros. Y probablemente Shiva, esta imagen que representa a Shiva, viene de tiempos arcaicos y más adelante vamos a ahondar en este aspecto. Pero seguimos con las imágenes que a menudo vemos en la India y que es difícil encontrar explicación. Bueno, aquí tenemos a Kali, entonces a veces nos dicen que Kali es el aspecto feroz de Durga y otras veces entonces vemos a Chamunda y vemos otras imágenes que son simples piedras recubiertas porque les han puesto ojos, que les han puesto vestidos y que son todo un misterio. Y aquí están estas otras diosas que son yoginis y que ya vamos a entrar en el tema de las yoginis y que no son Kali, no son Chamunda, pero tienen ciertas características de poder, tienen los colmillos afuera, pelo alborotado y muestran poder. Y entonces es muy difícil para, por ejemplo, un guía tradicional de comenzar a ahondar y describir esta variedad inmensa de imágenes. Este personaje fue el que conceptualizó ideas y prácticas con respecto a las yoginis en el Tantra. Aquí lo tenemos lleno de yoginis. Las yoginis no están afuera de nosotros. Ningún dios o ningún demonio tampoco está fuera de nosotros. Todo está adentro de nosotros, son energías. En ciertos momentos a veces necesitamos energía porque estamos perezosos, necesitamos algo que nos impulse. Y ahí es cuando uno interioriza y encuentra la yogini que le va a ayudar a tener fuerza. Otras veces tenemos miedos y angustias. Entonces también tenemos que tener tanta fuerza como para matar esas emociones. A veces tenemos rabias. También la rabia es una emoción muy negativa y tenemos que destruirla. Y todas estas posibilidades las tenemos adentro de nosotros. Algunas corrientes religiosas hicieron imágenes para poder dialogar con la persona para que entendiera cuáles son los atributos, cómo llegar a esas energías dentro de nosotros. Entonces, después de esto, ahora vamos a ir a un campo mucho más vasto para hablar de muchos años de distintas corrientes religiosas con relación a la mujer. El papel femenino a través de los siglos en los distintos países, en las distintas culturas, un poquito simplemente para tener punto de comparación, pero sobre todo vamos a ahondar del papel de la mujer en la India. En todas estas culturas vemos que existió una diosa madre. Vamos a concentrarnos en el área de la India, en el cual primeramente vemos que existe el Indus Valley. Existieron civilizaciones contemporáneas a Mesopotamia y al Antiguo Egipto, y parece que tenían comercio entre estas tres grandes civilizaciones. Pero lo que es interesante es que en Harappa y Mohenjo-Daro, que eran en el Valle del Indo, no aparece templos o lugares más especiales que otros. Todo el mundo parece tener como un mismo estatus. Habían calles, habían fuentes de cómo manejar las aguas. Era una sociedad aparentemente muy civilizada, muy adelantada. Sin embargo, no se sabe por qué desapareció. Se piensa que quizás tuvo que ver con
la desaparición de los grandes reinos. Sin embargo, algunas personas dicen que en estas ciudades antiguas del Valle del Indo se encontraron unas piedras que se podría decir que eran lingam. En ese periodo védico encontramos que habían 3 diosas importantes. Estaba la diosa Vak, que fue la que creó los Vedas, se dice que es la madre del Rig Veda. Está las diosas Ushas, que son las auroras, y está la diosa Aditi, que supuestamente es la madre de todo. Sin embargo, después, en estos libros se hizo énfasis en los dioses masculinos. ¿Cuándo pasó eso? Es muy difícil de saber cuándo de lo femenino se pasó a lo masculino. Alguien me decía que ese cambio que hubo en el mundo de lo femenino creativo a lo masculino ocurrió hacia el año 1000 antes de Cristo, cuando la reina de Saba fue a visitar al rey Salomón, y que esto fue un desplazamiento de lo femenino dándole el poder a lo masculino. ¿Qué pasó en la India en el mismo tiempo? No lo sabemos. Y más o menos fue a la época en que también un poquito después llegó Buda. 20 siglos la mujer no estuvo considerada, se ahondaron las ideas de casta y de superioridad, sobre todo cuando esto fue hacia el siglo II, se escribió las leyes de Manu. Y ellas sí especificaban: la mujer debe ser sumisa al hombre, las castas existen, no se deben mezclar las castas, hay castas superiores a las otras. O sea, se creó una estructura muy rígida en la cual la mujer no tenía ningún privilegio. Hasta que hacia los años 700 hasta como 1200 salió el Tantra. Y ahora vamos a ver cómo fue que estas ideas volvieron a surgir. Porque lo que pasa cuando hablábamos del Indus Valley, cuando hablábamos de los periodos védicos, al mismo tiempo que existían esos pensadores intelectuales que escribían o recitaban estos versos, existía también aquellos que estaban en contacto solo con la naturaleza y que es lo que llamamos los animistas, que veían la divinidad en los árboles, en las piedras, en los ríos, y ellos no tenían esa jerarquía tan fuerte de que el hombre es superior a la mujer. Entonces esas dos corrientes seguían la corriente, digamos, vamos a llamarla como de los intelectuales, del poder, y la corriente de la gente más en contacto con la naturaleza. Se influenciaban las unas con las otras, como vemos, vamos a hablar más adelante también, el shivaísmo estaba muy influenciado por estas castas más animistas. En todo caso, vamos a hablar sobre entre el siglo, los años del 700 a 1200 de esta era. Ahí la mujer tomó gran fuerza, la mujer se equiparó con los hombres, la mujer tuvo posibilidad de camino espiritual, se concebía que la mujer pudiera iluminarse, pudiera tener unas prácticas espirituales ella misma. Puede ser que con la llegada del Islam se echó para atrás todo lo que se había ganado, y entonces los sacerdotes no hicieron nada para recuperar los derechos que habían obtenido las mujeres. Y no es sino hasta hoy que en la India la mujer recupera su estatus de persona independiente, de persona poderosa, y puede tener una vida espiritual y en la vida práctica también de lograr todas las metas que desea.